Creo que una de las cosas que más puede estropear tu vida, que más puede crear baches y que más puede realmente desviarte de tu camino como hombre es el ego. Al final todos tenemos un poco de ego dentro, ¿no? Todos tenemos a veces situaciones en las que no queremos que nos pasen por encima, situaciones en las que queremos imponer nuestro pensamiento, nuestras opiniones, en las que queremos llevarnos la razón y sentir como que mandamos, como que dominamos una situación. Quizás pueda servir en parte como un método instintivo pues de defensa, porque al final ante una amenaza pues necesitas mostrar dominancia y controlar la amenaza. Entonces creo que en muchas ocasiones cuando nos encontramos con situaciones en las que pues nos lleva a la contraria de forma fuerte, en la que alguien nos cuestiona ciertas cosas de nuestra vida, en la que alguien puede parecer que escapa a lo que sería nuestro control, por así decirlo, nuestra visión, puede interpretarse en cierta forma como una amenaza. Es una amenaza pues a nuestra visión y una amenaza a nuestra calma y a nuestra seguridad. Entonces al final creo que el ego a veces pues actúa también como un mecanismo de defensa. Pero realmente si te lo paras a pensar, creo que el ego puede ser un detonante para el fracaso. Venía justo ahora de una discusión con una persona cercana y en esta discusión pues al final ambos acabamos rebajando lo que sería nuestro ego, ambos acabamos dejando nuestro orgullo de lado y empezamos a querer resolver las cosas, a admitir cada uno nuestra parte de culpa en nuestros problemas, etcétera. Y al volver a mi casa, pues venía pensando, ¿no? Que en muchos casos estas cosas no ocurren. Es decir, por ejemplo, en relaciones de pareja, conozco miles de relaciones en las que las discusiones son constantes, el yo por encima de ti y nunca pedir perdón, o quizás sí pedir perdón, pero nunca querer darme por debajo de ti, nunca querer perder la razón, nunca querer sentirme menos que tú. Y creo que eso realmente se puede traspasar a otras cosas, ¿no? Al final, a una recomendación que te puedan dar tus padres, a una orden que te pueda dar quizás también tus padres, un profesor, un tutor. En el trabajo te puede afectar también con tus jefes, te puede afectar muchísimas cosas. Y al final, si no aprendes en qué situaciones tienes que poner tu ego firme, es decir, imponer tu criterio, imponer tu dominancia, que creo que es en situaciones en las que al final lo que se hace es amenazar tu opinión o cuestionar tu autoridad o tu capacidad para opinar, por así decirlo, ¿no? Situaciones en las que se te hace de menos por tu opinión, en las que se te resta importancia, en las que se te quiere tratar a lo mejor con superioridad o de tonto. Creo que en esas ocasiones es fundamental sacar el ego, no para pegarle a nadie ni para gritar, pero sino para imponer tu persona y para imponer pues tus creencias, para imponer tu respeto, etcétera. Pero hay otras ocasiones en las que hay que aprender a dejar esto de lado, que son situaciones en las que pues tenemos un conflicto, como puede ser con una pareja, con un padre, con un amigo, tenemos una discusión sobre algún tema, y creo que es fundamental aprender a dejar el ego de lado para realmente solucionar problemas y aprender, porque al final, si lo único que hacemos es no cuestionar nuestras ideas e intentar imponerlas, lo que vamos a crear es una distanciación con la otra persona. Lo mismo cuando sean debates de opinión. Si lo único que hacemos es querer imponer nuestras creencias, nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, al final nunca vamos a aprender quizás algo que nos pueda enseñar la otra persona. Simplemente vamos a intentar llevar la razón. Y como digo, esto puede estropear tus relaciones de pareja, esto puede estropear pues tus valores, tu visión a futuro, ¿no? Porque al final, si tus padres a lo mejor te enseñan cosas en la adolescencia, te dan recomendaciones y tú por ego, pues impones lo que tú piensas y pasas de ellos y te lo tomas como una amenaza, al final seguramente acabas cometiendo un montón de errores. Entonces hay que dejar el ego de lado cuando no nos están amenazando, es decir, cuando no supone una falta de respeto hacia nosotros lo que nos están diciendo, cuando no están haciéndonos de menos ni tratándonos con superioridad, sino cuando nos pueden dar consejos, cuando podemos solucionar los problemas, cuando al final tenemos que rebajarnos para llegar a una conclusión. Y creo que eso es fundamental.
Todos conocemos parejas de 60, 70, 80 años que llevan toda la vida discutiendo, toda la vida con los mismos temas, los mismos problemas, los mismos conflictos. Y al final nunca se solucionan y viven acarreando el mismo peso todo el tiempo simplemente porque uno o ambos no quieren al final dejar su ego de lado y solucionar los problemas y cambiar sus respectivos errores, por así decirlo, ¿no? Sus malas conductas. Y cuánta gente conocemos que quizás por ego no ha querido abandonar un propósito, una idea que era estúpida, no ha querido cambiar alguna conducta a pesar de lo que le han dicho porque quería imponer sus ideas y lo ve como un ataque a su independencia. ¿Cuánta gente se va de casa o deja de hablar a sus padres por ego porque siente como que quieren hacer una especie de autoridad sobre él cuando simplemente están intentando encaminarlo? ¿Cuánta gente hace ese tipo de cosas, no? ¿Cuánta gente pierde amigos por el ego? Y al final, si sumas una cosa a la pareja, sumas los padres, sumas no atender a recomendaciones, sumas no atender en muchas ocasiones a otras opiniones, sino querer llevarte tú la razón en todo, sumas perder amigos, al final tu vida va a ser una mierda. Porque, primero, no vas a estar encaminado, porque al final, si uno no está dispuesto a escuchar otras opiniones, otros valores, otras trayectorias y otras experiencias, ¿no?, que te puedan contar, al final uno nunca va a aprender. Y ya digo, que uno nunca tiene la razón en algo desde el principio. Tú puedes empezar a pensar lo que sea sobre un tema. Seguramente tus primeras reflexiones sobre un tema nunca van a ser la razón ni la verdad en ningún caso. Porque al final tus primeros pensamientos siempre van a tener un montón de ignorancia y un montón de huecos. Entonces, si al final uno por ego siempre se acaba quedando con sus propios pensamientos y no admite otros pensamientos de otros lados, pues va a estar equivocado prácticamente en casi todo. Y no va a establecer buenas relaciones de pareja, no va a llegar a ningún lado. Entonces creo que eso es uno de los grandes problemas que no se enseñan a gestionar en muchas ocasiones a día de hoy, ¿no? Porque al final todos en casa seguramente hemos visto a nuestros padres discutir en muchas ocasiones por ego, porque al final las discusiones ya no son ni siquiera tanto por el conflicto que haya habido en sí, sino más porque uno no se quiere rebajar, el otro tampoco, y al final acaban discutiendo más por ver quién se queda por encima que realmente por el conflicto que a lo mejor era una tontería. Y quién no ha tenido esta situación, ¿no? Discusiones con amigos por ego. Al final todos lo vemos estos comportamientos desde que nacemos, desde pequeños, los vemos repetidamente en la sociedad y al final aprendemos a replicarlos. Y como digo, hoy en día se ataca mucho a malos vicios como pueden ser las drogas, como pueden ser ciertas adicciones, incluso se ataca mucho a lo que pueden ser las redes sociales, aparecen corrientes que atacan a lo que es la lujuria, ¿no?, que intentan tener un poco más valores tradicionales de de rechazar la lujuria, de rechazar la gula, etcétera, que al final son valores que venían de la tradición cristiana y si vamos más atrás de los estoicos. Pero creo que no se habla tanto del ego. Al final, el ego creo que es lo más importante, porque como digo, muchas de estas cosas son externas a ti, ¿no? Tú puedes controlar tu acción. Es decir, la lujuria, la gula, por ejemplo, la comida está fuera de ti, no es algo que se genere dentro de ti ni nada. Entonces tú puedes elegir si comer o si no. ¿Eso con qué se controla? Con la mente, con la fuerza de voluntad, con el poder mental que tú tengas, ¿no? La lujuria lo mismo. Todos estos pecados, ¿no? Todos estos problemas, las adicciones a las drogas, lo mismo. Quien los controla es la mente. Y creo que una de las cosas más complicadas que puede controlar nuestra mente es nuestro ego. Creo que realmente la persona que controle su ego y que aprenda a controlar su ego, al final, no en el 100% de las ocasiones, porque es muy complicado, vas a ver constantemente puesto a prueba tu propósito de controlar tu ego, ¿no? Tu capacidad de controlarlo, pero una mayoría de las veces quien desarrolla la capacidad de controlar su ego, creo que desarrolla la capacidad de controlar prácticamente cualquier otra debilidad que pueda tener la mente. Creo que el ego, la verdad, es que es algo muy difícil de controlar, el ego, el orgullo, como queráis llamarlo. Es muy difícil de controlar y requiere mucha fortaleza mental. Y bueno, pues nada, quería dejar por aquí esta reflexión, ¿no? Porque al final, pues como digo, a raíz de una discusión vine pensándolo y tal, y creo que la verdad es un tema bastante importante, un tema sobre el que cabe reflexionar bastante, porque yo creo que el 99% de los problemas que tiene la gente llegan por cuestiones de este tipo,
los problemas individuales que tiene la gente llegan por estas cosas. Porque al final se le da más, como por decirlo, más imagen o más campo, más atención a problemas como pueden ser drogas, lujuria, este tipo de cosas, pero no se le da tanto al ego, que yo creo que es la mayoría de los problemas. Yo creo que el resto, las adicciones, lo que sea, son el 1% y el ego es lo que te va a traer la mayoría de problemas que vas a tener en tu vida. Así que nada, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Es muy interesante, la verdad, escuchar opinión sobre esto. Y nada, hasta la próxima.